Isaías 49:11, que es el texto que nos ocupa, sabemos que Isaías 49 habla de un plan de Dios, de un propósito que Él va a cumplir en nosotros, que nos habilita y provee todo para su plan en nosotros. Que Él promete unas bendiciones. La salvación nos es segura en Cristo Jesús. Y Él, aparte de eso, promete unas bendiciones. Pero en el camino de la vida, Él ha prometido aquí pastorearnos, guiarnos, conducirnos. Y en este versículo, que es el que estamos estudiando, que dice así, ayúdenme, y convertiré en camino todos mis montes, y mis calzadas serán levantadas. Esto habla de una agenda de transformación. Nos salvó para transformarnos, a ser instrumentos útiles en sus manos. Y estábamos estudiando este término convertir, que en otras está como transformar, como metamorfosis, renovarnos y cambiarnos en otra persona, en otro material, otra creación. ¿Y se acuerdan ustedes que qué es lo que va a convertir él, qué es lo que va a transformar él? Y nuestros montes en caminos. ¿Se acuerdan ustedes la palabra camino? Vamos al texto. El camino, ¿se acuerdan ustedes qué palabra es? Derech. ¿Se acuerdan? Esto es como si usted utiliza el diccionario Strong. El Samson también está muy profundo. Ayúdenme en qué significa camino. Curso de la vida, modo de acción, mis conversaciones y mi historia, mi camino recorrido. ¿Qué va a convertir el Señor? Estas cosas. Qué bonito sería que usted lo tuviera esta semana en su fondo de pantalla para que usted sepa, su mente y su corazón. Son dos cosas que necesitan entender la palabra de Dios. Su mente es acá, intelecto. Pero dice que esta palabra la tendrás en tu mente y la bajarás a tu corazón. Hay algo más profundo que su mente, que es el corazón que está allí, del cual mana la vida. Porque mucho puede haber en la mente, pero nosotros no nos convertimos en la mente. Nosotros nos convertimos en el corazón. ¿Me hago entender? Y si usted la tiene en el fondo de pantalla, usted podrá ver, el Señor quiere tratar con su curso de la vida que estamos llevando, cómo estamos haciendo las cosas, cómo son nuestras conversaciones, y no podemos repetir nuestra historia. Si usted trabaja sobre esto, si quiere una semana, va a tener una atalaya que lo va a estar corrigiendo. ¿Qué es lo que quiere el Señor? Que cambie usted esas cosas que implican camino de la vida. Vamos al texto. En esta parte que implica camino, ¿se acuerdan ustedes que esto lo hemos ya machacado 2 o 3 veces en esta serie de estudios? En el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento hay 3 clases de caminos. Uno es el camino que llamaban ellos caminos de las aguas o caminos de los ríos, que son esos caminos que rodean los cuerpos de agua. Por ejemplo, había 2 formas de cruzar el mar de Gadara, o dándole la vuelta a una de las regiones existentes o cruzando en barco. Pero el que se iba por el lado de la playa se llama el camino de las aguas, o el camino junto a las aguas. Camino de las aguas, camino de tierra y calzadas. En este texto está hablando de las calzadas. ¿Por qué le digo que hay 3? Para que usted o yo no confundamos de qué camino está hablando el texto acá. Acuérdense que este texto tiene 3 enfoques. Para la iglesia es uno de las partes del poema del siervo sufriente para Cristo y para el pueblo de Israel. Aquí está hablando de calzadas. Hay caminos de las aguas, que es junto a las aguas. Hay caminos de tierra, que son caminos como el que existía aquí para subir a la iglesia, donde no está empedrado, donde está junto a las grandes montañas. El libro de Cantares dice que Gamada va subiendo por un camino escarpado y que la cubre una sombra tenebrosa, que es el camino de tierra.
Y están estas calzadas que hace alusión al imperio romano, a los imperios que conquistaron Medio Oriente, que era que arrancaban la tierra, metían unas piedritas pequeñas, después cuadraban unas piedras grandes, y estos se llamaban calzadas, o caminos calzados, o caminos reales. ¿Me llevan la idea? Caminos reales, los cuales solamente en el tiempo de Cristo podían pasar sobre ellos los romanos. Y si alguien era encontrado en el camino real, le decían, venga para acá, y como usted está en el camino real, tiene que llevarme encima suyo. ¿Sí me van a entender? Una milla. Y Jesucristo aquí es donde dice, si te obligan a caminar una milla, esta era la forma de pagar el peaje para aquellos que no eran romanos, andaran sobre los caminos. Para andar sobre caminos reales, los caminos de Dios, hay que pagar un precio. Eso es lo que quiere decir ese texto en el Nuevo Testamento. Porque son caminos no diseñados para los hombres, sino para los reyes y sacerdotes, que eran los que podían andar sobre ellos. ¿Me hago entender? Más el ejército del reino de los romanos. Y aquí lo que dice el profeta Isaías, trasladándose a la era de Cristo, a la era de la iglesia, dice, mis calzadas van a ser levantadas, aunque los caminos que yo tengo para ti, usted los ha escondido por allá, yo voy a levantarlos como caminos supremos reales para ustedes. La era de la iglesia comienza el primer banderazo con la ascensión de Cristo. Por allá, Hechos 1:21 dice que comienza la era de la iglesia cuando dice, estos varones que vieron a Cristo en su bautizo, cuando estuvo con nosotros y en su ascensión, estos son apóstoles. Dice, aquí es el primer banderazo, cuando lo vieron ascender. ¿Hasta cuándo? Hasta que Cristo regrese. No sé si ustedes pueden ver una ventana aquí, desde que Cristo se va hasta que Cristo regresa. Sí, no sé si la pueden ver. Esa ventana es la iglesia. Y en esa ventana Dios va a reafirmar cuál es el camino que tiene para cada uno de nosotros. A través del sacrificio de Cristo y de la ayuda del Espíritu Santo. Y aunque, sí, llega el texto. Vamos al texto que nos ocupa. Y aunque nosotros vamos a evadir muchas veces ese camino por comodidad, Él va a hacer que el camino de Él valga más que el de nosotros. El camino de las aguas en la Biblia habla de muchas aguas, habla de mucha gente, de muchedumbre. Porque hay veces que nosotros preferimos el camino de las aguas, que es el camino de todo el mundo. Lo que todo el mundo hace. Si todo el mundo lo hace, por ejemplo, ahorita no se sabe si es él o ella o en sentido contrario. Y como todo el mundo lo acepta, nosotros podemos andar en esos caminos. Ahorita hay algo que se llama el panteísmo religioso. Todo es Dios. Y podemos andar en ese camino, el camino de todo el mundo. Podemos aceptar de que un feto es un montón de células que no tiene vida. Y como la corte lo dice que es así, podemos andar en ese camino. Mire. O podemos andar en el camino de la tierra, que es cuando yo estoy metalizado a las cosas de la tierra. Mi psiquis, mi entendimiento, mi mente es carnal, terrenal y diabólica. Porque Cristo no vino a tratar con mi mente, Él vino a transformarla y a tratar con mi corazón. Pero Él dice, si estás en el camino de la gente, te voy a arrancar de allá y te voy a poner sobre un camino más alto, que son las calzadas del rey, las calzadas. Si estás en el camino materialista, tan lindo yo, nadie hay como yo, si estoy buscando mi propio beneficio, yo soy el que más predico bonito, yo soy el que canto bonito, yo soy el que más he estudiado, todo eso va a ser cesado a través de la transformación que Dios tiene para cada uno de nosotros y va a colocar nuestros pies sobre las calzadas que Él va a resaltar para nosotros. Esto es un proceso de transformación inevitable. Nadie va a poder huir. Dios nos va a llevar a la posición ventajosa que conviene a nuestra alma. Si usted lo tiene claro, sufre menos, porque o eres llevado o es conducido. ¿Listo? Bueno, y estos montes, que se me olvidó el domingo pasado decirle, mire, hay una forma de trazar la teología, el estudio de la palabra en la Biblia, que es a través de los montes. Yo les hablé a ustedes que todos los montes son de Dios.
Todos. Ejemplo, hay un monte que se llama el monte Moriah. ¿Se acuerdan que Isaac iba a ser sacrificado por un viejito que era su papá, que llamaba, ¿cómo? ¿Se acuerdan? Abraham. Dios le dice, dame lo que más quiere y ve y sacrifícalo. Allí. Abraham era monoteísta. Creía en un solo Dios. Dios el cual no demandaba sacrificios humanos. Pero le dice, sacrifícame a tu hijo. ¿Ustedes se imaginan qué pasa en la mente de Abraham en ese momento? Yo le podría haber dicho, pero ¿qué haces? Porque eso dice por allá, capítulo 18 de Jeremías, que el barro le dice al alfarero, pero ¿qué haces? Se equivocó. Usted no sabe de barro, señor alfarero. Abraham podría haber dicho esto. Y en este monte Moriah, donde Dios lo lleva al límite de confiar a pesar de que yo no le veo forma a su plan, Dios transformó el corazón de Abraham. Yo sé que muchas veces usted no le ve forma a la vida. Cuando usted ve que hacia adelante no puede que no hayan caminos. Cuando usted dice, ¿yo qué estoy haciendo acá? ¿Cómo llegué a este momento? ¿Por qué eché a perder lo de Dios? Y puede que no le damos forma a la vida. Pero en esos Moriah, el Señor nos transforma. Por ejemplo, ¿se acuerdan ustedes donde en Betel, que Dios, entre comillas, el ángel de Dios peleó con Jacob? ¿Se acuerdan cuáles fueron las consecuencias de este encuentro de Dios, de Jacob con el ángel de Dios? ¿Cuál fue? Y acuérdense que esto lo hablamos el domingo pasado, que este Jacob era más malo que Caín borracho, ¿cierto? Vivía pensando en las ovejas, en el suegro, en que me engañaron, en que esta no era la mujer que yo quería, cómo me metí en esto, en que quería la plática de la primogenitura, y hablaba de todo menos de la presencia de Dios. O sea, estaba tan ocupado en la vida que no había espacio para la presencia de Dios. Y esto lo transformó, este monte lo transformó a él, ¿sí o no? Sí. ¿Y de qué manera, pastor? Yo podría decir que no es un monte de Dios. Todos mis montes, dice aquí, mis montes, mis montes. Moisés sube al monte que humea. ¿Se acuerdan ustedes cuál es el monte que humea? El Sinaí. Y en este monte que humeaba, Dios le da las leyes morales al pueblo de Israel. Y le da estatutos y ordenanzas. Le dice, yo soy el único Dios. Y le da una serie de cosas donde le dice qué pueden y qué no pueden hacer. Este monte transformó a Moisés porque es como si fuera a decirle al pueblo, Dios manda a decir que ustedes están mal. Moisés era uno, ellos eran 3 millones de hombres más las mujeres. Y como ellos eran gente de avivamiento, podían tener 8 chinitos, 10, no sé cuánto, estoy exagerando sobre el texto, estoy refiriendo sobre el texto. ¿Transformó eso a Moisés en cuanto a la obediencia al pueblo? Sí. Las leyes morales donde crean la propiedad privada, el buey de tu amigo no se toma. La mujer de su amigo no se ve. No se ve, es que no dice que no la va a charlar, sino no la desearás, no la verás. No levantarás testimonio por el cual no estés dispuesto a morir, a que te quiten una parte, a testiguar que me quiten una parte del cuerpo. Por eso hay un libro que yo leí por allá en los 90 que se decía El comunismo. La teología del desierto, donde todo era de todos, donde todo se podía transgredir y cada quien hacía lo que bien le parecía. Cuando entramos al orden de la tierra prometida, hay un orden establecido. Y así está. ¿Se acuerdan ustedes qué pasó en el monte Ararat? Ellos iban, el arca de Noé, ¿se acuerdan? Encalló en el monte Ararat.
después de semejante diluvio, pudieron ser transformados allí, ver una misericordia especial. Después de ver que no había opción de vida porque todo era agua, allí fueron transformados. En el monte Moriah, junto al monte Moriah donde subió Isaac, también Dios le dice: venga para acá, Moisés, necesito hablar contigo. ¿Se acuerdan un texto con el que cerramos la predicación el domingo pasado? Job 34, ¿me ayudan? 34, 23, que Dios no le pide permiso al hombre para entrar a juicio con él. Que no hay, ay Señor, que el otro año sí me pongo firme, que eso no existe, porque en la soberanía, Dios no, en la Reina Valera dice, y Dios no cargará al hombre más de lo que es justo, pues no carga pues al hombre más de lo que es justo, sino que en la Nueva Traducción Viviente dice que él no le pide permiso al hombre para entrar a juicio. Le dijo: Moisés, venga para acá, sube al monte, y como en la isla de los famosos, sube con todas las maletas. No se sabe qué pasa después del juicio. Y dijo: Moisés, mira, esa es la tierra prometida. Pero no entrarás. ¿Usted cree que esto transformó a Moisés? ¿Transformó a Josué? ¿Transformó al pueblo de Israel? Nos transformó a nosotros, porque el libro de Judas dice que aún el diablo contendía con un arcángel por el cuerpo de Moisés. Transformó nuestra visión de las cosas. ¿Hubo transformación en este monte? Y hermanos, la adoración es otro cuento. Yo últimamente he pensado mucho en la adoración, he estado estudiando, pero cada vez que estudio siento que sé menos, porque en nuestro respirar, los que saben de esto lo ponen en un osciloscopio. Hay dos letras que al entrar el aire y al salir, pero al hacer diástole y sístole de mi corazón, que si lo escucho en un osciloscopio tienen que ver con el nombre de Dios. Si yo pudiera escuchar el zumbar de un electrón en un átomo, tiene que ver con el Yud-Hei Vak-Hei, el tetragramatón. Si pudiera salir del planeta y escucharlo como da vueltas, es el nombre de Dios. Esto lo entendió David en un monte llamado el Monte Sión, donde David dijo: es que yo pensaba que adoraba. Ahora es que la adoración, es que yo me tengo que volver incienso, adoración, no solamente en el templo, sino allá. Si yo soy el Señor de las vacas, el Señor del carpintero, yo soy adoración donde estoy. Y esto transformó a David. Digo: es que yo no soy adorador, mi vida es adoración para Dios, es olor fragante. Y entonces él comenzó a adorar y se despojó de sus virtudes de rey. Y la mujer decía: uy, no, qué oso, yo me casé con este payaso que se le ven las vestiduras internas. Y él dijo: no, es que yo lo que quiero es adorar. Desde que me levanto, mi primer respirar es para adorar, que esto sucedió en el monte Sión. Asimismo está el monte, hay una serie de montes, pero el mayor de todos es el monte, el Gólgota, el monte La Calavera, el monte El Calvario, como lo vimos hoy. ¿Usted cree que eso no transformó a María? Madre, y a tu hijo. ¿Usted cree que eso no transformó y discúlpeme el término, iba a decir el sinvergüenza de Pedro, pero de pronto soy más sinvergüenza yo, a Pedro? Eso lo vimos el domingo pasado, anatomía de una negación. Esto transformó nuestra visión del evangelio. Consumado es, pagué por ti, pecador, para que no sigas jugando a que lo oídas que había oído, escondiéndote del que ama tu alma. Todos los montes están en transformación. Por eso el texto dice aquí: mis montes, no hay monte malo, no hay circunstancia mala. Él tiene control absoluto y total de todo.
Si en un monte voy a tener que morir a mi ego, a mi orgullo, a mis conocimientos, lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque Dios se revela por encima de mi plan. Mira, hermanos, volviendo al texto que nos ocupa, esta palabra convertiré en camino lo que yo haya determinado que es monte para ti. Es una agenda de transformación que el Señor tiene para nosotros. Y no es como nosotros queramos, sino como Él quiere. No podemos seguir siendo resistidos por la voluntad de Dios, porque Dios nos envejece, pero nosotros sí. Y nuestra verdadera herencia es que estemos en comunión con Dios, y eso nos va a traer paz, y la paz nos va a llevar a experimentar verdadera libertad. Dios nos envejece, pero nosotros sí. Tenemos la salvación, pero mientras estemos en el camino vamos a ser disciplinados hasta que entendamos que el plan de Dios es mejor que el nuestro. Aquí fue donde vimos que a veces Dios se nos opone, y vimos el término que es un antilambonomai. ¿Se acuerdan? Que el Espíritu Santo está en mí, está sobre mí, está conmigo y me está resistiendo. Que el Espíritu Santo a veces se opone a mis objetivos, a mis planes, para que yo entienda, sea transformado, que no es en mi camino, sino en el camino de Él. Vimos 5 acepciones del término transformar, convertir. Vamos a la sexta, por favor. La sexta que vamos a ver hoy es que el Señor nos transforma a través de constituir un rey o un gobierno. Si usted de los que lleva apuntes, estoy trabajando con el diccionario Samson. Convertir es igual a que Dios establece un rey o un gobierno. ¿Cómo así, pastor, que Dios me puede convertir a través de que establece un rey o un gobierno? Sí. Pablo dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Esto habla del señorío de Cristo. Mire, hermanos, Dios es el Señor de la creación. Y Apocalipsis 4:11, Él es creador de todo cuanto existe, por Él existe, para Él existe y por Él subsisten las cosas. Cuando usted entienda quién gobierna su vida, usted va a aprender a dar cuentas y qué debe hacer o no hacer. ¿Qué haría Cristo en este momento de la vida que yo estoy pasando? Si yo lo tuviera cara a cara, ¿qué haría o qué no haría? Porque Él gobierna. Esto tiene que transformar mi mente. Mis relaciones en casa tienen que entender que estoy bajo el señorío de Cristo. No voy a maltratar porque es que mi esposa es la hija del Rey de Reyes. Dios me dio una herencia. Herencia de Dios son ¿qué? ¿Se acuerdan ustedes qué dice el texto? Herencia de Dios son los hijos. Ojo con estos, que son de Él. Y en el caso mío, que soy pastor, yo no soy el dueño de la iglesia. A mí me dejaron cuidando ovejas. Y cuando venga el príncipe de los pastores, me van a decir, venga para acá. ¿Qué pasó con tu esposa y tus hijos? Pero ¿qué pasó con la congregación donde estaba sirviendo? ¿Sí me hago entender? Porque es que aquí yo no soy el gobierno. Yo soy el que cuida, el que establece la medida de pan. Aquí le voy a dar pan a cada uno, voy a enseñarle la palabra. Pero no sea que alguno del rebaño clame y Dios lo escuche. Y yo sea hallado siervo infiel. Yo o cualquier pastor, ¿me hago entender? Porque el que gobierna un día vendrá a pedir cuentas por todo. De toda palabra corrompida que salga de vuestra boca, vamos a dar cuentas. Dios es el Dios que pesa los corazones. Él establece un gobierno y nosotros tenemos que entender ese gobierno. Mire, hermanos, esto. A veces nosotros queremos hacer las cosas a nuestra manera. ¿Se acuerdan ustedes cuando hay un texto en la Biblia que dice que David iba huyendo de su hijo Absalón? Y salieron unos hombres malvados, dice la Biblia, malvados, a maldecir, que decían, a maldecir a David, el rey, el dulce cantor de Israel, el ungido Jehová, maldito, le decían a David. Y llegaron los valientes
de David, dijeron, permítame, mi señor el rey, yo le vuelo la cabeza de un solo golpe de espada. ¿Y saben ustedes qué dijo David? Espérese, si él me maldice, es porque Dios en su soberanía se lo permite, es porque Dios se lo permite. Pero ellos querían que no ofendieran a su rey. Porque habían unos que se llamaban los hijos de Sarvia dentro del ejército de Israel, que eran intemperantes como Pedro o como Simón el Celote en el Nuevo Testamento, que querían defender a Cristo. Cuando a Cristo lo fueron a entregar, la Biblia recuenta de que habían dos espadas, una la tenía Pedro, la otra, no dice la Biblia quién la tenía, pero iba a decir yo me atrevo a jugar, no. Creo que la tenía el nacionalista, el político, el que hacía sindicato contra el régimen, que era Simón el Celote. ¿Y sabe por qué tenían espada? Por si le fallaba la fe. Por si Cristo, el creador del mundo, necesitaba que lo ayudaran, que lo defendieran. Querían hacer la obra de Dios con las fuerzas humanas. Habían unos entre el ejército de Israel que eran primos de David, que eran los hijos de... Uno se llamaba Abisaí, otro Joab, que eran primos de David, hijos de Sarvia, que David dijo, ustedes no saben de qué espíritu son. ¿Sabe quién más dice eso? Vamos a Lucas 9, 52 al 54. Mire esto. Lucas 9, y envió mensajeros, Jesucristo iba de paso a Jerusalén, y envió mensajeros delante de él, los cuales entraron en una aldea de los samaritanos, que eran enemigos de los judíos, para hacer preparativos porque el Señor iba a ir allí a una aldea de Samaria. Hasta ahí está el plan. Listo. Siguiente, por favor. Mas los samaritanos, ¿qué hicieron? No le recibieron. Mire esto, aquí hay una luz que no está en esta versión. Dice, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Mire, hermanos, yo no sé si a usted le ha pasado esto. Los que tenemos papás, hijos grandes, saben de qué le estoy hablando. A veces mi hijo, mi hija se meten en problemas, en angustias, y uno quisiera salir de aquí, meterse allá en el trabajo, pegarle al jefe, decirle cuántas verdades, porque a mi pequeñito de 25 años, en el caso mío, ninguno me humilla. Y armarle sindicato y llevarlo al infierno, a las pailas, y chuzarlo con un trinche. Mi caso, tengo un hijo de 25 años. Que tiene que enfrentar la vida, ganar su sustento, y pues él trabaja en el derecho, y en eso se jalan las mechas y humillan y le dicen que es bueno, que es malo, y a mí se me sale el humo por la cabeza. Señor, tenga misericordia de mi hijo, trata, Señor, con esos otros abogados jefes de él, trata con ellos. Y yo veo que Dios trata con mi hijo. Y si pudiera uno salir corriendo, usted mamá, y ponerse allá en la sala de cirugía por su hijo, yo sé que usted lo haría. Yo no solamente soy culpable de esto, de ese desorden, usted también lo haría, mamá. Porque queremos hacer la obra del Señor en nuestras fuerzas. Y a veces los pastores queremos hacer esto. Uno ve que el hermano va derecho a estrellarse, que la carretera está por aquí, y el túnel está ahí, y él está descalibrado 20 grados. Y uno sabe que 20 grados aquí no es nada, pero si 20 grados en 2 kilómetros va a terminar estrellado contra la montaña. Y dice, no, pastor, yo tengo el plan perfecto. Me dice, pero tiene un pequeño descalibre de unos graditos. Ese muchacho no te conviene, el de los ojos lindos. Sí, pero es que ya por poco se convierte, pastor. Sí, es una pequeña diferencia. Que no es hijo de Dios, es hijo del vecino. Entonces me copió la idea. Y a largo tiempo se va a estrellar. Y uno quisiera decirle, ponerle una camisa de fuerza al hermano y que no salga más, a la hermana no salga más allá. Hacer la torre de Rapunzel y quitar la escalera y amarrarlos por allá para que no se estrellen. Pero ¿sabe qué? Dios dice, ¿es mi obra o es la tuya, pastor? Papá,
Ese pequeñito de 40 años y usted le jala los cachetes, ¿es tu hijo? ¿Es la obra tuya o es la mía? Porque uno se pone caprichoso, usted sabe que sí se pone caprichoso. Mas no le recibieron. Mis hermanos, cuando fundamos Betel hubo alguien que quería defenderme a capa y espada porque decían que yo era ultracalvinista y todo el cuento. Y dije, hermano, pero espérate. ¿Quién dijo eso? No, que fulano. Es que ellos pueden pensar, hacer y decir lo que quieran. O fue que vinieron con un contrato de que no pueden pensar por sí mismos. Y defenderlo. Como la esposa que el esposo le debe a todo el mundo y ella dice, no, es que él es mi príncipe y todo el mundo me persigue. Por causa del amor, le dice, escóndase y yo voy y le digo al señor del arriendo que usted está malito. Y no está malito, está perezosito. Por causa del amor, a veces queremos hacer las cosas a nuestra manera. Dice, mas no le recibieron porque su aspecto no eran judíos. No tenían la ultra revelación de Cristo. No eran de la iglesia, eran samaritanos, ni eran judíos. ¿Sí me hago entender? Y hay veces que yo creo que como están fuera, lejanos del Señor, el Señor no los puede utilizar. Usted supiera cuántas veces el Señor utilizó un patrón que yo tenía para lidiar con mi carácter. Yo con ganas de llegar a la casa a pelear y me dejaban trabajando hasta las 9 de la noche. Uno llega a las 9 de la noche después de una jornada de 14 horas, ya no tiene ganas de pelear. Bendito patrón, Dios lo tenga en su gloria. ¿Sí me hago entender? ¿Por qué? Porque aunque no le veo aspecto de cosas divinas, Dios está en el asunto. Mi hermano, lo que voy a decir con respeto. Muchos han sido privados de los réditos de la bendición de pronto económica, social, porque su corazón no está preparado. Hay gente que coge 10,000 pesos y se le hincha el corazón. Llega a la casa y la esposa le dice, oye papi, voy a comer, más respetico. Don señor fulano, el señor Rodríguez, usted. ¿Sí me hago entender? Porque con 3 pesos se le creció el corazón. Y a veces cerramos esa puerta de bendición porque es mejor que entre sin 3 pesos, sin una mano, sin un brazo, pero que te comportes como un hijo de Dios. Dice, mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Estos señores que no estaban dentro de la promesa, sino que eran excluidos del pueblo de Israel por algunos antecedentes, podían ver el aspecto de Cristo. Voy al siguiente, por favor, que es el texto que nos ocupa. Viendo esto sus discípulos Jacobo y Juan, mire estos señores, Dios mío, discípulos, dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Uy, uno dice, esto es la gente, los guardaespaldas que necesitaba el maestro. Esa gente sí está dispuesta a dar la vida por el Señor. Voy a yo pintarlo de egoísmo. ¿Sabe qué le dijo el Señor? Siguiente. Entonces, volviéndose él, y que cuando la Biblia dice, y dando la espalda, o volviéndose a ellos, siempre que en el texto, en el Nuevo Testamento, están estas expresiones, es que Jesucristo paga la historia, como en la mujer del flujo de sangre, y se enfoca, le dedica tiempo, va a establecer un principio doctrinal ahí, va a establecer un principio, una piedra ahí, discúlpeme el término. Volviéndose él, estaba, hasta aquí todo iba chévere, todo iba súper bien. ¿Se acuerdan ustedes quién camina con zapatos de algodón? La justicia no se escuchaba, la justicia de Dios no se escuchaba, pero cuando la vemos, y ahí dije el domingo pasado, ¿la vemos qué? Encima respirándole aquí. Ese volviéndose implica eso. Jesucristo dice, volviéndose él los reprendió diciéndole, ustedes no saben de qué espíritu son. ¿Ustedes piensan que gobiernan? ¿Que pueden hacer con sus dones lo que quieran? ¿Que pueden hacer de la iglesia del Señor lo que quieran? ¿Que pueden hacer con los santos unirlo a lo profano?
que yo soy el super pastor, el super predicador y puedo ir donde quiera. Mira, hermanos, hay gente que está en el lugar donde Dios no los ha querido. Yo les decía el domingo pasado, hay mucha gente que salió de Venezuela con ministerio de consolación a consolarse aquí ellos mismos, pobrecito yo, y la gente está muriendo allá. Hay gente que dice, no, que yo me voy a ir para las Europas, porque este príncipe tiene que vivir en París. ¿Dios te quiere allá? Hay gente que está siendo resistida por el plan de Dios. Mire, ustedes no saben de qué espíritu son, ustedes creen que se gobiernan solos, que de pronto Dios en su gracia les ha permitido, porque aquí ya había mandado a los 70 a predicar y ellos dijeron, los demonios se nos sujetan, las señales nos persiguen. Ya ellos habían visto el poder de Dios, porque habían sido comisionados para ellos, ya habían ido a predicar y habían visto evidencia del poder de Dios. Y eso los creció, porque mire hermanos, cuando Dios nos da un destello de gracia, yo he visto destellos de gracia del Señor, pequeños destellos de gracia. Yo creo que una misericordia muy extendida Dios ha tenido conmigo. Tanto, voy a hacer un paréntesis, esto no es doctrina. Una vez se me ocurrió, cuando yo era presidente de jóvenes en una iglesia, llevar a los hermanos a una vigilia. Contra todo pronóstico de que el pastor dijo que había derrumbes en la vía, el río estaba crecido, y él, no, hay que ir. Porque obstinado yo. Se derrumbó, esta era la iglesia, se derrumbó una cascada, una quebrada, encima donde, esa era la casa donde estábamos, encima de la casa venía una quebrada, que se iba a llevar la casa donde estábamos para pasar hasta el río. Cuando nos dijeron que venía, que saliéramos, me boté de rodillas como nunca. Si fuera mi vida, vaya y venga. Pero la vergüenza de que el pueblo del Señor fue guiado por un pastor como Abraham, un sacerdote infiel que no escucha la voz de Dios. El sacerdote infiel es aquel que no atiende la voz de Dios. Y en esos momentos uno ve esos destellos de gloria. ¿Sabe qué? Se desvió. Uno dice, porque yo carnalote. No fue porque tú rogaste, fue porque la misericordia de Dios pasó por encima de la brutalidad humana que no quiso escuchar la voz de Dios. Yo sé que usted ha pasado por estas, que aún sintiendo la justicia de Dios ahí, Dios la espera. Aún siendo yo temerario, haciendo con lo de Dios lo indebido, Dios no me paga conforme a mis obras. Diciendo, ustedes no saben de qué espíritu son. ¿Sabe qué? ¿Yo con quién estoy andando? Armados, queriendo destruir al pueblo, utilizando mal los dones. O sea, la junta que tenían estos señores en el corazón estaban podridos. Y Jesucristo le dice a usted, y se lo dice con cierta dureza, pero esto era para ellos cascados. Ustedes no saben de qué espíritu son. Ustedes no saben quién está gobernando sobre los dones, talentos, ministerios que ustedes tienen. Ustedes no saben ni siquiera para qué tienen esos dones y talentos. Él les dice, tienen que aprender a ser gobernados. Una forma de ser transformados es que seamos gobernados. Estos dos señores, vamos al versículo 52, ¿cómo se llaman? Jacobo o Santiago y Juan. ¿Sabe cómo lo llamaba? Usted cuando habla de Juan en primera, segunda y tercera epístola de Juan, él dice, hijitos, si alguno ha cometido pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Habla del amor de Dios, primera de Juan 4. ¿Y se acuerdan ustedes que la Biblia hace un recuento de que él se recostaba en el pecho del Señor? Dice, Juan debía ser muy dulce. No, Cristo lo llamaba los hijos del trueno. ¿Por qué? Porque eran intemperantes. ¿Y sabe cuándo Juan cambió su visión? A ser un hombre apacible, prudente, medido en sus palabras, considerando el amor de Dios en los otros, considerando que ellos también pecaban, que Jesucristo podía ser el abogado. Cuando entendió que Dios gobierna, que el Señor Jesucristo gobierna. Nadie puede avanzar y ser transformado si no entiende quién debe gobernar su vida. Voy un poquito más allá. Vamos a
nos ocupa, nos quedan 5 minutos. Vamos al texto que nos ocupa, Isaías 49:11. Y convertiré, transformaré tus caminos. Transformaré en camino para andar todos mis montes. 7. Es, ¿cómo lo va a transformar? Estableciendo una distancia. Este término que es zoom, S-O-O-N, que es el 7760 del Strong, esto es el mismo que aparece en Génesis 30:36, cuando Jacob le dice que coloque 3 días de distancia entre el campamento de Jacob y el de Saúl. Distancia. Miren, hermanos, Dios a veces para transformarnos establece distancias. Y en esto quiero ser puntual. Dios al sacerdote le decía, no te contaminarás con muerto. Por eso Jesucristo le dijo, si alguno viene en pos de mí, tome sus cruz y sígame. Y deje que los muertos entierren a sus muertos. Esto habla de las costumbres antiguas. O sea, deje que los que están en el mundo sigan su camino. Pero eso no es para nosotros. ¿Qué es lo que está diciendo él? Hay una distancia entre los que sirven a Dios y los que no sirven a Dios. Hay una distancia en una congregación que quiere agradar a Dios y la que quiere agradarse a sí misma. Hay una distancia entre el ministerio que se quiere mostrar. Nosotros podríamos volver un círculo de adoración. Sí es verdad, mí hay cánticos de celebración. Eso lo vimos en el despertar, en la oración de la madrugada, ¿cierto? Hay cánticos de celebración, hay cánticos de adoración, hay cánticos de testimonio de las obras del Señor, hay esos monólogos de David cuando se arrepentía. Y cada uno tiene un lugar. Hay canciones en que usted puede decir, te amaré por siempre, te amaré. Bueno, usted estará cantando a Dios, pero no es un cántico congregacional. Porque imagine que esté la hermana yo diciendo, te amaré por siempre, te amaré. Uy, pastor, ¿y eso qué? ¿Sí me hago entender? Es en el contexto. Bueno, no viene a colación. ¿A qué me refiero? A que los siervos del altar tienen una dignidad y entre esa dignidad hay una distancia entre ellos y el resto del pueblo. En que los que vienen a la iglesia, usted no puede ser hermano púlpito, pulpo, que la hermanita le da la mano y usted diga, no señor. Mi hermanas, hay prendas de vestir. La Biblia no habla de pantalón o de faldas, no, la Biblia dice, vístase la mujer con decoro. ¿Sí me hago entender? Con decoro, decorosamente. Y el hombre también tiene que ser ejemplo. Yo les decía el domingo pasado, usted no tiene que andar con la barriga al aire en su casa, porque sus hijos no deben ver su desnudez, lo dice la Biblia, punto. Indiscutible. ¿Sí me hago entender? Usted tiene que ser todo en el contexto. No quiero decir que sea pecado ponerse una pantaloneta, una sudadera, pero esa no es la forma de presentarse a Dios. Hay una distancia. Y usted no puede violar esa distancia porque si no nunca va a ser transformado. Hay una distancia entre el papá y hijo. Sí, señor, punto. No me gustó, sí, señor. Mire, discúlpeme, que lo voy a decir. Yo soy el pastor. Yo tengo una distancia con ustedes. Yo siempre les digo, hermana, buenos días, buenas tardes. Dios me bendiga. Hay una distancia. Pero también hay una distancia entre la oveja y el pastor. ¿A qué me refiero? Yo honro pastores. Yo me dejo aconsejar de siervos de Dios. Yo consulto, yo pregunto a pastores. Y les tengo respeto y estima. Les honro el ministerio, el llamado, el oficio que tienen. Pero hay una distancia. O sea, yo como pastor no me puedo ir allá a jugar con los niños y de pronto respetarlos o que en medio del partido de fútbol cojo la cancha y le pego en la cabeza. ¿Sí me hago entender?
Hay una distancia entre usted como mujer de Dios y cualquiera que no sea mujer de Dios, que maltrate al esposo, que el esposo la maltrate a ella, que le diga cosas, que la amenace, que lo tiente a celos o que él la tiente a celos a ella. Hay una distancia. Mire, hermanos, para aterrizar esta idea de la distancia, permítame hablar un caso bíblico. Mire esto. Dios nos transforma a través de la distancia. ¿Se acuerdan ustedes de Sansón? Sansón tenía dones, talentos, el Espíritu de Dios estaba sobre él. Sí, pero Sansón le dijo el Señor, Miguel, te tienes que mover, ¿se acuerdan? Entre Escol y Susa, punto. Su vida no tiene que ir más allá. Si Dios le dijo, Miguel, que usted lo tengo sentado en Pamplona, punto. Hay pastores que quieren crecer más de lo que el Señor les ha mandado a hacer. Hay pastores de 100, de 50, de 20, de 1000, de 2000. Y eso depende del Señor. Y yo tengo que tener ese contentamiento en que estoy haciendo el plan de Dios. Lo mismo mi hogar. Primero mi Jerusalén es mi hogar. Después la congregación, después la ciudad. Es una distancia. A Sansón le dijo, entre esta ciudad y esta ciudad te vas a mover. Y mire qué más distancia le pusieron a Sansón. Le dijo, mire, usted es nazareo, usted no tiene que andar buscando nada en los viñedos. Él dijo, pero es que yo voy al viñedo tan bonita, allá no pasa nada. Porque es que uno a veces dice, no, es que yo puedo andar porque yo soy el siervo de Dios y a mí no me va a tentar nada de esas cosas. Bueno, mire aquí, no puede andar en los viñedos. ¿Sabe qué hizo Sansón? Se fue y se metió a los viñedos. ¿Sabe usted qué había en los viñedos? Los trapiches, las vendimias, donde pichaban las uvas. No tome vino, dijeron, no ande entre los viñedos. Señor, pero ¿por qué usted no me permite que yo vaya a la hora loca a las 3 de la mañana en la plazuela? Si yo no voy a tomar, no voy a fumar, no ande en los viñedos. Usted sí es fanático, pastor. Mire, hermano, no hay que mezclarse porque la Biblia dice, guarde la distancia. Si usted está hablando en internet con gente que no conviene porque tuvo un novio en preescolar y él después de ser casado, divorciado 3 veces, le está diciendo, hola, ¿qué más? ¿Cómo estás? ¿Qué tal de tu vida? Usted está andando en los viñedos. Salga de ahí. Regales el celular. Si es iPhone, siempre será romano. Bueno, ese iPhone 14. No vaya entre los viñedos. ¿Y sabe qué pasó con él en los viñedos? Comenzó a tomar vino. El Señor no en los nazareos se tenían que abstenerse de vino. Pero a él le dijeron, pues no anden en los viñedos. Terminó tomando vino. Y después de que terminó tomando vino, se fue por allá a cazar un león. Consiguió un cadáver de león. ¿Sabe que a los nazarenos no se les permitía contaminarse con el cadáver? Pero es un león, señor. Comenzó a hacerle trencitas a la melena del león. Y dentro del león había algo que le seducía. ¿Sabe qué era? Miel, un panal de miel. Mire, hermanos, el león ese que a usted le dice, pst, 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 tiene algo que le seduce, que conecta con mi carnalidad. Un hombre casado no tiene que exponerse a que no sea su mujer. Una mujer casada no tiene que exponerse a quien no sea su esposo. Cuando digo exponerse, es que usted no tiene que estarle haciendo visitas a nadie. Porque no sea que consiga un panal de miel. ¿Sí me hago entender? Y la culpa no es del panal, ni del cadáver donde estaba el panal. Usted sabe cuál es el cadáver, ¿cierto? Se lo voy a decir para que no duela mucho. Como zarcillo de oro en el hocico del cerdo es una mujer hermosa apartada de razón. ¿Usted sabe cuál es el cerdo? El zarcillo es la mujer. Ese cadáver es donde está la seducción, hermanos, el cadáver del león.
No se vaya a los viñedos, se fue a los viñedos, terminó borracho en los viñedos, después de eso inventó cositas, terminó contaminándose con el cadáver de un león, después de eso, dentro del cadáver de un león, fue seducido por un panal, después de eso, al límite de los viñedos llegaban hasta aquí, comenzaba la región de Filistea. Él no pasó a Filistea, pero ¿sabe qué? Comenzó a... Una migadita no hace daño, pastor. No sea fanático. Comenzó a mirar. ¿Y sabe qué? Miró una muchacha ya. Pero él no se fue para ver, ya. Él la miró, la codició. Uno dice, pues, pastor, usted no me va a poder prohibir que yo vea en mi celular lo que yo quiera. No puedo hacerlo, no lo voy a hacer. Porque no soy de eso. Ustedes me conocen que yo no me voy a meter en sus cosas privadas. Yo les voy a dar la palabra. Les voy a colocar la verja, los límites. Él la miró. ¿Y sabe qué? No fue necesario que él se saltara la cerca, que se descargara de la iglesia, que se fuera de los caminos del evangelio. La Biblia dice que la mujer ramera es como caza la preciosa alma del varón, y que el vino es como una serpiente que se sube a ella vino al viñedo. ¿Por qué? Porque mire, la ventana de los ojos, la vanagloria de la vida, los deseos de los ojos y los deseos de la carne, dice Pablo, esa es una puerta abierta. Ella vino, él la miró, ella vino, ¿y sabe qué? Terminó enredado con esta mujer. Es que le dijeron, entre esta ciudad y esta ciudad es tu distancia. No vaya a los viñedos, es tu distancia. No consuma vino, es tu distancia. No se contamine. O sea, ¿sí pueden ver las distancias que el Señor coloca? Cuando yo voy reduciendo esas distancias, ¿en qué problema se metió este señor? Pasó años, se casó y se divorció en la tarde. Esto, usted le parece chistoso, pero la Biblia lo dice. Toman esa mujer para mí. Y se divorció en la tarde. Yo podía haber evitado, sí, mire. ¿Sabe cómo terminó Sansón? Ya no tengo más tiempo, como un payaso. Le sacaron los ojos, perdió la visión. La misericordia del Señor le permitió que tuviera esa habilidad de la fuerza. Pero esa habilidad de la fuerza fue para descrédito de él, de su familia, y terminó siendo una pantomima, una caricatura de lo que Dios quería. No terminó cumpliendo el propósito de Dios, terminó siendo un payaso. Lo que voy a decir, se lo voy a decir con mi corazón en la mano. Si usted no quiere ser resistido por Dios, no permita que el evangelio sea vituperado por su testimonio. Ni yo, porque la Biblia dice, el que esté firme, mire que no caiga, considerándote a ti mismo, dice la Biblia. Viendo en la perfecta ley de Dios, considerándote a ti mismo. Mire, hermanos, si usted no mide distancias, va a terminar como un payaso. Si yo no mido distancias, aquel que hoy le dice, mire, tómese una palacé, el día de mañana le va a tomar una foto y lo va a exponer. Aquella mujer que le está mandando mensajes por el celular, hola, qué ojos tan lindos tienes. Y usted le contesta, son para verte mejor, va a sacar el pantallazo y se lo va a mandar a su esposa. Y usted va a terminar como un payaso. Aquella persona que lo va a llevar al terreno de los viñedos y después va a venir a decirle al pastor, pero no es que este era cristiano. Lo va a colocar a usted como un payaso, como un estandarte, como algo para ridiculizarlo a usted, a su familia, a sus generaciones, pero también al testimonio de la iglesia del Señor, del mensaje del evangelio, que no podrá ser resistido ni detenido, pero sí vas a ser excluido de la gloria que trae el mantenerse firme con el Señor. Hay que aprender a colocar distancias. Usted no puede estar tomando cafés con todo el mundo, usted no puede estar hablando con todo el mundo, usted no puede estar colocando su mirada, su corazón en personas que están casadas, que ya están ocupadas. Usted como casado no tiene que estar involucrándose en cosas que no le convienen. ¿Por qué? Porque va a terminar siendo un payaso y no va a tener el gozo de estar alineado con las cosas del Señor. Incline su rostro, por favor. Padre,
en el nombre de Cristo. Hoy venimos con corazón sincero, reconociendo que la palabra tuya es verdadera. Enséñanos a entender que tú eres nuestro Señor. Que mi mente, mi corazón entienda que tú gobiernas y que debo hacer las cosas como convienen en ti. Y ayúdame a colocar distancias. ¿Cuántos problemas me puedo evitar si coloco distancias? Porque hay un pueblo que Dios reclama como suyo. Y somos ese pueblo. La iglesia del Señor es el pueblo del pacto eterno. Ayúdame. Ayuda la torpeza de mi corazón, Señor, a no despreciar la obra de Cristo, una salvación tan grande, Señor, sino que yo pueda andar, Padre, en los caminos de que esta salvación me ha trazado, Señor. Una vez salvo, Señor, yo pueda andar en tus pisadas. Ayúdame, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mi estimado hermano, Dios me les bendiga. Que el Señor nos permita meditar en su palabra toda esta semana, que haya cabida en nuestros corazones. Que el Señor tu Dios te bendiga y te guarde, que haga resplandecer su rostro sobre ti, que tenga de ti misericordia y coloque en ti paz, en el nombre de Cristo. Si alguno de ustedes voluntariamente quiere ofrendar en esta iglesia, la Biblia dice lo siguiente: cada uno dé como haya propuesto en el corazón. Si usted propuso algo en su corazón para ofrendar en la iglesia, lo puede hacer allá en ese baulito. Dios me les bendiga.